La obra se trata de una ánfora que recibe dos nombres debido a sus dos grabados. Por un lado se puede observar a Aquiles luchando con la reina amazona Pentesilea, por lo cual la ánfora se conoce por algunas personas como la ánfora de Aquiles y Pentesilea, mientras que por el otro lado de la ánfora se puede observar al dios Dionisos junto con su hijo Oinopion. Por esto también se le llama a la obra como ánfora de Dionisios y Oinopion. Esta obra fue encontrada el año de 1836 en la ciudad de Bulci, que pertenece a la provincia de Viterbo, en Italia. Actualmente la ánfora se encuentra en el Museo Británico desde el año 2019. El cuento de esta ánfora trata sobre la batalla entre el héroe Aquiles y su alter ego Pentesilea, la cual es la reina de las Amazonas. Todo esto sucede durante la batalla en Troya, cuando las Amazonas van a ayudar a los guerreros de Troya. Fue entonces, durante un momento de la batalla, donde Aquiles y Pentesilea se encuentran cara a cara, siendo Aquiles quien acaba con la vida de la reina. Pero justo al momento de su muerte, Pentesilea observa a Aquiles a los ojos, mientras que el héroe se enamora de la reina, que está muriendo a causa de la herida de su propia espada. Es este momento el que se representa en la ánfora, la muerte de una reina y el nacimiento de un amor imposible. Las manifestaciones. Se utiliza una técnica de pintura que posee un estilo figurativo y geométrico. A dichas obras normalmente se le llaman cerámica de figuras negras o figuras negras con fondo rojo. Esta obra tiene una manifestación heroica, ya que nos cuenta una historia dos historias de la mitad. En la representación de Aquiles asesinando a Pentesilea se podía observar como una analogía donde la civilización griega siempre vencerá a la barbarie. Con respecto a la comparación, podemos notar que la ánfora es un jarrón o recipiente grande que posee asas, una aguja o base para sostenerse en el suelo y en muchos casos un cuello largo y estrecho. La mayoría de estas son creadas en cerámica e incluso llegaron a haber ánforas hechas en metal, madera y cuero. Primeramente fueron utilizadas por los egeos para el almacenamiento y transporte de alimentos. La ánfora de Dipilón, en este caso, podemos ver la similitud que hay, debido a que en ambas ánforas el arte es plasmado en ellas, demostrando las tradiciones, las leyendas o cuentos, decorándolos con figuras y elementos abstractos y agregando ornamentos, creando así una obra de arte. Claramente la representación es completamente diferente, debido a que la ánfora de Dipilón posee muchas más representaciones en una sola ánfora, en cada parte y esquina, por lo que hace que los dibujos resulten ser más pequeños que los de la ánfora que mencionamos en nuestra investigación, la cual posee mayor atención en una historia y pocos personajes, dándole más detalle a esta obra. Con respecto a las diferencias, Chile es uno de los países que consideran a las ánforas como urnas, las cuales estas son vasijas para depositar las cenizas de los muertos, tanto de humanos como de mascotas. Y dicha práctica se da en diferentes partes del mundo. Basándonos en imágenes, pese a la carencia de información, es fácil notar que este último tipo de ánforas en su mayoría no posee las asas como las de las ánforas de la antigüedad, sino que estas resultan ser mucho más pequeñas y su utilidad es diferente con respecto a la del pasado. Ezequiel fue un conocido alfarero y pintor activo en Atenas entre los años 550 y 525 a.C. Actualmente, esta obra de arte se puede encontrar en el Museo Británico. Los artistas griegos, tras pasar el periodo decorativo denominado por motivos geométricos, posteriormente encuentran su fuente de inspiración en leyendas y mitos sobre héroes, dioses, criaturas y demás. Un gran ejemplo de ello es la anáfora que nos encontramos analizando. Como
se puede apreciar en la primera imagen es una representación de Homero en la obra de la Ilíada. Se presenta el momento preciso que Aquiles, conocido héroe griego, hijo del rey Peleo y de la diosa Tetis, atraviesa con su lanza a Pentesilea, la reina de las Amazonas que ayudó a Troya a luchar junto con el rey Príamo. En el lado posterior de la ánfora, en la imagen de la par, se puede vislumbrar al dios Dionisios, reconocido como el dios griego del vino, y aunque no guarda relación con la guerra de Troya, este hace referencia al líquido que se guarda en su interior. Posteriormente se cuenta que Aquiles, de perfil como ella, lleva la cabeza cubierta por un casco y la inclinó para mirarla. Según una leyenda posterior a la Ilíada, justo en el momento en que el héroe, tras un largo combate, la atraviesa con la lanza y ella cae rendida de muerte, sus miradas se cruzan y Aquiles se enamora de ella. En la misma se hace referencia a cómo el héroe llora su pérdida, de un amor que apenas nació y murió. El ver cómo cierta sensibilidad y elegancia, exequias, logra representar uno de los temas clásicos del amor y la muerte con la técnica de figuras negras, mostrando una composición innovadora, con dibujos precisos y una fina caracterización de las figuras y decoraciones representadas de la historia a través del ánfora. Análisis. Es una pintura hecha sobre un jarrón llamado ánfora. Esa pintura es llamada figura negra con fondo rojo. Respecto al color, es ocre. Ahora, en el jarrón se encuentra un gran resalte entre la forma y el fondo plano. El volumen o la tridimensionalidad de la foto es simplemente recreada con una línea. Antes no se podían crear tonalidades para dar un efecto de relieve. El dibujo tiene cero profundidad con respecto al fondo y el dibujo. Recuerda un poco al arte egipcio que simplemente creaba dibujos planos de medio lado. También notamos cierta pregnancia en la forma de los personajes, solo se remarca lo importante. Además, apreciamos cómo existe una unidad entre dichos dibujos. Ninguno de los dos parece diferente del otro. Crítica. La ánfora es un jarrón utilizado para representar la historia de Grecia. En este caso es la de Aquiles contra Pentesilea, y en el otro lado vemos a una deidad griega llamada Dionisios y su hijo Oinopion. El autor quería referenciar o impregnar una historia icónica de su pueblo al arte de dicha ánfora. Como esto puede ser una obra de arte sobre la mitología griega, también puede llegar a ser una blasfemia o acto de paganismo más grande gracias a la religión impuesta casi mundialmente. Aquí es donde entra la visión de los ganadores y perdedores. En este caso es la visión de los ganadores la que poseemos nosotros al analizar dicha obra. Nosotros lo logramos ver como un gran derroche de habilidad de un artista y nada más. No llega a tener un significado espiritual como lo pudo haber tenido para los griegos. Es simplemente un jarrón para nosotros. Ahora, para todos los perdedores esto debió haber sido algo muy importante o una cosa que relataba hechos importantes de la historia. Incluso una obra maestra contando la hazaña de estas grandes deidades. Lastimosamente no podemos llegar a saber la visión de los perdedores y simplemente podemos crear especulaciones respecto a los conocimientos que tenemos actualmente. Conclusión. El jarrón que se analizó en este trabajo es conocido como ánfora. La pintura grabada fue realizada mediante la técnica de figuras negras con fondo rojo. La obra contiene líneas simples, esto quiere decir que no tiene profundidad o mayor detalle, pero que remarcan las formas de importancia. Esto actúa como pregnancia y nos hace recordar ciertas formas. No sabemos con exactitud lo que nos quiso transmitir el autor de la obra. Por una parte, podría ser que nos relate una historia importante de la cultura griega en ese momento, y por otra parte, podría ser solo la forma en la que un artista de esa época demostró su gran talento para la eternidad.